Buenos días, ¿cómo están? Les habla Osvaldo Estefano desde la radio del Instituto Vignone en la localidad de Vicente López. Bueno, hoy estamos acá en un día bastante nublado y un poco lluvioso. Ojalá que evolucione bien el tiempo. La verdad que ojalá que salga el sol. Y bueno, espero que estén pasando bien. Bueno, en el día de hoy, voy a arrancar hablando de diversos autores que están relacionados con lo que es la sociología política. Bien, dentro de lo que es la sociología política hay una serie de autores, ¿no? Como por ejemplo Gaetano Mosca, que es un autor italiano, uno apellido Pareto. Estos autores van a tener una concepción elitista de la política. ¿Por qué digo elitista? Bueno, básicamente lo que van a plantear estos autores va a ser que las masas no deben gobernar. ¿Por qué? Bueno, porque son apáticas, estúpidas, son manipulables, son amorfas, no les interesa la política, etcétera. Bien, para estos autores, la que hace que sí debe gobernar es una élite, ¿no? Para estos autores deben gobernar las élites, ¿no? Puestos que estas, son cultas, que están preparadas para gobernar, etcétera. Esto obviamente es una concepción completamente elitista de lo que es la política, no que era la concepción que había a principios del siglo XIX, donde había voto censitario, por ejemplo, en diversos países de Europa. Básicamente votaban la gente, de mayor poder económico, y el resto de la sociedad tenía prohibido o vedado el acceso al voto, ¿no? Después, esto va a ir cambiando a lo largo del siglo XX, va a ir cambiando sobre todo a comienzos del siglo XX, con lo cual se dice que se pasa del siglo XIX de una política donde gobierna una minoría culta a una política de masas, ¿no? Para estos autores hay dos fórmulas políticas, es decir, hay dos fórmulas políticas que son Dios y la democracia. Y Dios y la democracia básicamente, es decir, Dios, ¿no? La idea de que el que gobierna lo hace por derecho divino, y la democracia en el sentido de que el que gobierna lo hace porque es la mayoría del pueblo la que le eligió. Cabe destacar que la forma de política son dos formas de justificar el poder, ¿no? Son formas de justificar el poder. Después, la élite siempre tiene algún valor. Por ejemplo, en su momento primaba el valor militar, la idea de que gobierna el más fuerte, y después la idea de que gobierna, de que el que gobierna es porque Dios o los dioses así lo quieren. Y hay una tercera posición con respecto a esto, que es a partir del siglo XIX y XX, que plantean que gobiernan la gente de mayor poder adquisitivo. Hay un autor alemán que se llama Mills, que en su momento va a militar en el Partido Socialdemócrata Alemán, y que va a plantear lo que se conoce como la ley de hierro de la oligarquía. Según esta ley, siempre gobierna una élite, y en todo partido, por más democrático que sea, o sea, por más que nazca de la forma más democrática que hay, es decir, una asamblea, el partido, al ir creciendo, se va a ir burocratizando, y esto va a ir dañando la democracia interna del partido. Es decir, llega un punto en que el partido se burocratiza de tal forma que hay una pequeña élite de dirigentes, ponerle por decir 5 o 6 dirigentes, que deciden todo lo que refiere al partido. Cabe destacar también que los dirigentes políticos, es decir, aquellas personas que ocupan posiciones jerárquicas dentro del partido, básicamente son gente que tiene la vida resuelta, porque básicamente tienen la vida resuelta. Es decir, de hecho, tienen la vida resuelta, por ejemplo. De hecho, se da una casualidad, si uno se pone a analizar,
Por ejemplo, en el siglo XX, por ejemplo, dirigentes políticos como Lenin, como Fidel Castro, como el Che, por ejemplo, como Thomas Sankara en Burkina Faso, por ejemplo. Si uno se pone a pensar, digamos, dirigieron países socialistas y ninguno de ellos era obrero o campesino, por ejemplo. O sea, esa contradicción, digamos. Hay un autor también que es, otro autor es Michel Foucault, ¿no? Que Foucault es un filósofo francés que ha escrito a lo largo de su vida un montón de libros, inclusive escribió hasta prácticamente la fecha de su muerte, ¿no? Cabe destacar que Foucault muere de SIDA en 1984. De hecho ha escrito Las paradojas y las cosas, que escribió una trilogía de libros que se llama Historia de la sexualidad, y los libros más famosos quizás sean, por un lado, Vigilar y castigar y Microfísica del poder. Bien, Foucault lo que plantea es que el poder no está en los grandes aparatos estatales, digamos, y en el Estado. No, el poder está en todos lados, en la fábrica, en la escuela, en las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja, en toda relación social hay una relación de poder. Después, Foucault va a analizar la disciplina en las cárceles, en los manicomios, en los hospitales, etc. Foucault lo que plantea es que la disciplina regula la conducta del individuo, ¿no? El poder disciplinario, por otra parte, lo que hace es acumular cuerpos en un espacio cerrado y saca información de los sujetos, ya sea en una fábrica, en un hospital, en una cárcel, por ejemplo, en un centro de detención, como era la ESMA, por ejemplo, acá también. Esos son ejemplos de poder, esos son ejemplos de cómo actúa el poder disciplinario, ¿no? Digamos, es decir, encierra a individuos con un espacio cerrado y obtiene información del individuo. Por otra parte, cabe destacar que para Foucault el poder es relacionario, es decir, siempre en toda relación, en todo nexo, en las relaciones de pareja, amistad, en los hospitales, siempre hay una relación jerárquica, inclusive en la escuela. Es más, en la escuela uno lo puede pensar de una manera muy simple. Porque el docente está parado y el resto de alumnos está sentado. Ahí, en ese hecho tan simple y que parece inocente, honestamente, ahí hay una relación de jerarquía, básicamente. Por otro lado tenemos a un autor italiano que es Antonio de Gramsci. Antonio de Gramsci, nacido en el sur de Italia, va a empezar a trabajar desde muy chico. De hecho, su hermano va a trabajar en la empresa Fiat, en la fábrica, que Fiat, cabe destacar, significa Fábrica Italiana de Automóviles de Turín, que cabe destacar que también va a fabricar material de guerra. De hecho, también va a fabricar tanques, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Antonio Gramsci es militante del Partido Comunista de Italia. Bien, uno de los conceptos más famosos que tiene Gramsci es el siguiente. En realidad Gramsci es un militante político que reflexiona desde la derrota y se pregunta lo siguiente: ¿por qué en Rusia se pudo hacer la revolución bolchevique y en Italia, cuando se quiso hacer la revolución obrera, fracasó? Gramsci lo que plantea es lo siguiente: en Europa occidental, la burguesía domina mediante el consenso, ¿no? Y no mediante la coerción. Es decir, usa la coerción, pero domina principalmente mediante el consenso y mediante gobiernos democráticos, ¿no? En Oriente, es decir, en Rusia, por ejemplo, la burguesía domina mediante la coerción, básicamente mediante la represión, ¿no? Hay una dictadura como era el zarismo en el Imperio Ruso, que básicamente dominaba mediante la coerción. De hecho, va a protagonizar en su momento el Domingo Sangriento de 1905, es decir, en 1905 una protesta muy importante de trabajadores contra el gobierno del zar Nicolás II, que va a ser brutalmente reprimida por los cosacos, básicamente por el aparato represivo del imperio zarista. Y lo que plantea Antonio Gramsci es que el PC de Italia tiene que construir hegemonía. ¿Qué significa construir hegemonía? El concepto de hegemonía refiere a la capacidad de una clase para imponer su visión del mundo. Para imponer su visión del mundo. Para esto usa, por ejemplo, los aparatos ideológicos del Estado. Lo que Althusser va a llamar aparatos ideológicos del Estado, es decir, los medios de consenso, es decir, la iglesia, la televisión, la escuela, etc. Lo que plantea Gramsci es que
el PC, es decir, el Partido Comunista, tiene que crear una alianza, crear un bloque contrahegemónico, ¿no? Ampliando la alianza obrero-campesina y incorporando sectores de la clase media. Tiene que crear un bloque contrahegemónico donde el grupo que le oligarca sea la clase obrera y esté apoyada por la clase campesina y la clase media, y tiene que ir desgastando el consenso de la burguesía, ¿no? Y después unir a la sociedad contra ella para finalmente derrocarla. Es decir, bueno, para Bianchi podríamos decir que la política, podríamos decir que la cultura manda al fusil. Es decir, antes de ser militar, en Italia y en el resto de Occidente la lucha es cultural. Es decir, hay que desgastar los consensos que posee la burguesía y hay que ganar la batalla cultural y después, bueno, finalmente pasar al plano militar. Bien, eso es básicamente lo que plantea Antonio Bianchi. Bueno, hay un concepto, bueno, el grupo fundamental, bueno, el bloque histórico, que el bloque histórico lo que hace es refleja las relaciones de fuerza entre las clases sociales. Dentro del bloque histórico está el grupo fundamental, que es el que lidera el bloque, el grupo auxiliar, que es la base de sustentación del grupo fundamental, y el grupo subalterno, que generalmente suele resistir la dominación, ¿no? Generalmente resiste la dominación. Cabe destacar que Bianchi, en 1920, va a ser encarcelado por el régimen fascista de Benito Mussolini, y va a morir 20 años después en la cárcel, ¿no? En 1937, donde va a escribir los famosos cuadernos de la cárcel, ¿no? Más de 33 cuadernos con diversos notas y apuntes de Bianchi. Bueno, hay otro autor que se llama Hernán Laclau, que habla del populismo. Bueno, Ernesto Laclau va a plantear que el populismo es una lógica de articulación política. Contrario a lo que plantean otros autores, el populismo no es ni un error en el pasaje de la sociedad agraria a la sociedad urbana, ni es digamos un error de las masas, digamos. Lo que plantea Laclau es que el populismo es una lógica de articulación política. Bien, ¿qué elementos se necesitan para que aparezca el populismo? Básicamente 4 elementos. Por un lado, tiene que haber demandas insatisfechas, ¿no? Estas demandas insatisfechas se convierten en reclamos. Estos reclamos forman una cadena equivalencial, es decir, las varias demandas insatisfechas forman una cadena equivalencial, teniendo en cuenta que todas están insatisfechas. Esto va a ayudar a un líder que represente esa cadena equivalencial y esas demandas insatisfechas, con lo cual aparece la representación, y el líder crea una frontera social, es decir, crea un ellos y un nosotros. Es decir, el populismo siempre construye un enemigo. ¿No? Que bueno, cabe destacar que hay populismos de izquierda y de derecha. Si vamos a casa, un populismo de derecha puede ser, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump, donde en este caso la construcción de enemigos para Trump son los inmigrantes, la comunidad LGTB, las feministas, etc. Mientras que en el populismo de izquierda podemos pensar, por ejemplo, en se me ocurre, Chávez, por ejemplo, ¿no? Donde tiende a favorecer a los sectores populares y donde el enemigo es, por ejemplo, el imperialismo, la oligarquía, etc. Cabe destacar también que para Laclau hay populismo de izquierda y de derecha, como ya he dicho, y el populismo es, ante todo, una lógica de articulación política, es decir, nexa demandas insatisfechas de la política y las utiliza para obtener representación. En este caso aparece un líder, y ese líder crea fronteras sociales y representa a un lado de la frontera social, y a ese lado que representa le construye un enemigo, ya sea la oligarquía, el imperialismo, o en el caso de Tean, los inmigrantes, los extranjeros, los inmigrantes, la comunidad LGTB, etc. Hay dos conceptos que la Laclau aborda también. Por un lado tenemos el concepto de significante vacío. Esto refiere a que una palabra puede significar en boca de distintas personas, puede significar distintas cosas. Es decir, una misma palabra puede significar distintas cosas. Por ejemplo, en 1983, ¿qué es la democracia, por ejemplo? Porque la democracia, está bien, la democracia implica
votar una vez cada cierta cantidad de años. La pregunta es, ¿la democracia es solamente eso, por ejemplo? Porque si vamos al caso, uno puede plantearles desde un punto de vista filosófico, ¿qué democracia podés tener cuando tenés más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, por ejemplo? ¿No? Bueno, o para ponerlo en forma más sintética, por ejemplo, la palabra... Por ejemplo, para Perón, el pueblo eran básicamente los descamisados, digamos, la clase obrera ha hecho su capital político está ahí, digamos, ¿no? En lo que se denomina como la nueva clase obrera, es decir, básicamente las personas que venían de las migraciones internas, ¿no? Y bueno, el Perón va a utilizar eso como capital político. Mientras que para un gobierno oligárquico, el pueblo puede ser justamente los grandes terratenientes, digamos, ¿no? Pueden ser los grandes terratenientes y no la clase obrera, por ejemplo, para un gobierno oligárquico. Por otro lado, hay otro concepto que es el concepto de significante flotante. Este refiere a que los significantes van variando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 1983, la palabra libertad se podía asociar a la vuelta de la democracia y al fin de la dictadura militar. Mientras que en el 2023, bueno, la libertad es básicamente Milei y lo de la motosierra, básicamente, por ejemplo, Milei, ¿no? Bueno. Finalmente hay dos autores más que trabajan la recuperación de las capacidades estatales desde la dictadura hasta el gobierno, hasta la era K, básicamente. Bien, lo que plantean estos autores, Guillermo Vilas y Ernesto Silla Caro, bueno, plantean que durante los 90, desde la dictadura militar, con la privatización de empresas, la desregulación económica y los pedidos de capital al Fondo Monetario Internacional, el Estado va a ir perdiendo básicamente las funciones, ¿no? Va a ir atrofiando sus funciones. Cabe destacar que, por ejemplo, durante la dictadura se privatizan empresas, se pide préstamos al FMI, etcétera. Esto básicamente termina aumentando la pobreza. De hecho, si alguno ha leído la carta de Walsh, Walsh va a decir en su momento que el peor crimen que cometen la dictadura no es tanto los desaparecidos, sino que es básicamente la miseria planificada, va a decir Walsh. Y durante los 90 también se ven las importaciones, se privatizan más empresas, ¿no? Y esto obviamente esto hace que suba la pobreza y esto el gobierno de Menem va a terminar, no el gobierno de Menem, pero sí podemos decir que va a ser uno de los responsables de la crisis del 2001, por ejemplo. Después en el 2003 asume Néstor Kirchner, ¿no? Con el 22% de los votos y lo que hace es recuperar las capacidades estatales, quiere decir que es el empleo, que es en las pymes también, que es en las pymes la pobreza baja. O sea, aparece la AUH, por ejemplo, es decir, la asignación universal por hijo. Aparece la asignación universal por hijo, se van recuperando las capacidades estatales. En 2008 hay una fuerte crisis económica, aumenta la fuga de capitales. En 2008 aumenta la fuga de capitales. También aumenta la fuga de capitales y caen los precios de las importaciones, con lo cual el gobierno sube las retenciones al campo, y esto obviamente queda repudio de las grandes empresas, obviamente del campo y de los grandes medios, digamos, ¿no? De los medios hegemónicos. Cabe destacar que en 2011 Cristina es reelecta con el 54% de los votos, encabeza nuevas peleas contra la sociedad rural, contra el grupo Clarín, contra un sector de la CGT, y también va a tener peleas internas con el movimiento Evita. No construye hegemonía y termina siendo derrotada electoralmente y después gobierna Mauricio Macri. Cabe destacar que básicamente el planteo de la CLAU y de Silla Caro es el siguiente, que desde 1976
hasta prácticamente el 2010 se atrofian las capacidades estatales y desde 2010 en adelante se terminan recuperando. Cabe destacar que si bien el gobierno de CFK mejoró la economía, el gobierno de CFK y su marido mejoró la economía y distribución de riqueza, no cambió el patrón económico. Y bueno, y al no construir hegemonía, al ser reelecta en 2011, con el 54% de los votos, va a terminar siendo derrotada electoralmente. Bueno, espero que hayan disfrutado del segmento anterior. Espero que les haya gustado. Bueno, ahora pasamos a otro plano. Ahora pasamos al plano deportivo. Cabe destacar que en el plano deportivo estamos colmados de noticias. Por un lado, tenemos la definición de los ascensos a la primera B Nacional, por ejemplo, a la primera B Nacional. Y bueno, hace unos días jugó el Club Atlético San Miguel contra Argentino de Quilmes para definir, dentro del reducido a la B Metropolitana, qué equipo ascendía a la primera B Nacional. Cabe destacar que el partido fue bastante parejo, luego empezó ganando San Miguel. En la ida habían empatado, y en la vuelta, bueno, jugaron a la cancha de San Miguel, le empieza ganando San Miguel 1-0, después se le empata Argentino de Quilmes, bueno, fue un partido muy trabado, después van a penales, se juega el tiempo extra, van a penales, y donde se termina imponiendo el equipo de los polvorines por 4-2. Y por otro lado tenemos la victoria del Deportivo Riestra ante Almirante Brown. Cabe destacar que el partido de ida
de la... Cabe destacar que el partido de ida de la B Nacional, ¿no? Le había ganado Riestra por 2-0. Y el partido de vuelta, que se jugó en la cancha de Riestra, lo volvió a ganar por 2-0 también. Pasó algo muy curioso en el partido, que es que hubo un jugador de Deportivo Riestra que se fue expulsado literalmente a los 2 minutos se fue expulsado, ¿no? Por una durísima falta contra un defensor de Almirante Brown. Y bueno, esto obviamente le dio una ventaja momentánea a lo que es el conjunto de Isidro Casanova, es decir, Almirante Brown, popularmente la Fragata, ¿no? Como es el apodo. Y bueno, sin embargo, Almirante Brown no va a saber aprovechar la ventaja y el partido de Riestra lo va a pasar por arriba al equipo de Isidro Casanova. Después, bueno, durante el partido va a ser bastante trabado. El partido va a ser bastante trabado. Almirante Brown no va a poder reaccionar. Ante el juego que le planteaba el Deportivo Riestra. Y Riestra va a terminar ganando 2-0. El primer gol, la verdad que muy buen gol del delantero del Deportivo Riestra. Muy buen gol, la verdad. Si tienen la oportunidad de buscarlo en internet, búscanlo, que es un muy lindo gol, la verdad, del Deportivo Riestra. Un golazo, la verdad. Y el segundo se hace al final del partido, básicamente para liquidar la historia, que en realidad ya estaba liquidada hace rato, porque en la ida había ganado Riestra 2-0. Y aparte, Almirante Brown en ese momento va a perder esa ventaja que tenía de un hombre más, porque se va a ir expulsado a un jugador. Así que van a quedar 10 contra 10. Y nada, básicamente en la serie y en los 2 partidos Riestra le pasó por arriba al Almirante Brown. Por otro lado tenemos, ¿no? y ahora van a jugar Deportivo Riestra contra y ahora va a jugar Deportivo Riestra. Ahora ascendió directo el Deportivo Riestra. Ascendería a la primera división. El Deportivo Riestra ascendería de forma directa a la primera división. Bueno, por otro lado, en lo que es el torneo Federal A, el torneo del interior, donde juegan, cabe destacar que en este torneo hay 4 zonas, donde hay equipos del interior del país distribuidos por zonas geográficas. Hay una zona norte y hay una zona noroeste, Hay una zona noroeste, que es la zona A, creo. La zona A, después, bueno, hay equipos dirigidos por 4 regiones geográficas, ¿no? Juegan equipos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, básicamente, de Salta y Jujuy hasta Tierra del Fuego, es decir, equipos de todo el país, ¿no? Es un torneo muy largo que cuenta con 36 fechas, y no solamente que cuenta con 36 fechas, sino que además hay también un sistema de reducido, es decir, hay un sistema de enfrentamiento de esos equipos donde hay partidos de eliminación directa. Y donde hay partidos de eliminación directa. Y bueno, ahora tienen que jugar. Bueno, ahora tienen que jugar. Juegan Dudia Heights, que empató el anterior partido, empató 1 con Ciudad Bolívar y pasó por ventaja deportiva. Y Dudia Heights va a tener que jugar contra Dudia Heights va a tener que jugar un partido contra el Deportivo Maipú de Mendoza, que le ganó va a tener que jugar un partido. Dudia Heights va a tener que jugar un partido para definir el ascenso a la B Nacional contra el Deportivo Maipú de Mendoza. Cabe destacar que el partido se va a jugar, al parecer se va a jugar en una cancha de primera se va a jugar en la provincia de Santa Fe, a partido único. Si empatan van directo a penales y ahí se definiría el ascenso a la B Nacional, ¿no? Bueno, en realidad no, se definiría y en realidad no se define el ascenso a B Nacional, porque
el que gane ese partido, es decir, el que gane el partido entre Douglas Haig y el Deportivo Maipú de Mendoza, va a tener que jugar contra San Miguel. Y el que gane ese partido va a ascender a la B Nacional. Por otro lado, tenemos las generaciones en Boca, que son el 3 de diciembre, ¿no? Cabe destacar que hay dos listas. Por un lado tenemos la lista de Juan Román Riquelme, y Hugo Ibarra como vice. Y por otro lado tenemos la lista de Mauricio Macri. Hasta hace unos días se iba a plantear, Macri quería plantear de correr las elecciones, digamos, y a pasarlas para el día 4, pero hasta ahora no se ha confirmado si esto efectivamente va a ser así o no. Por otro lado tenemos el partido de River, ¿no? Que jugó el último fin de semana contra el Club Atlético Instituto de Córdoba. El partido fue un partido bastante trabado. Donde River no pudo imponerse ante su rival. Esto obviamente le costó serias críticas al DT. Inclusive hay ciertos sectores de los hinchas de River que plantean que Di Michele se tiene que ir y que tiene que volver a hallarlo, por ejemplo. Pero aún así River terminó clasificando como segundo en su zona por detrás de Huracán, ¿no? Cabe destacar que se definieron los cruces para lo que son los octavos de final de la Copa de la Liga. Por un lado, Platense va a jugar contra Central Córdoba. Platense va a jugar contra Central Córdoba. River va a jugar contra Belgrano. Racing va a jugar contra Huracán. Y Vélez. Lanús va a jugar contra Sarmiento. Contra Sarmientos. Sí. Por otro lado, cabe destacar que el ascenso, la zona del descenso de la primera división está más picante que nunca. Ya descendió Arsenal, es decir, Arsenal va a tener que disputar la próxima temporada en la primera B Nacional. Y queda definir si desciende Colón de Santa Fe o Gimnasia de Grima de la Plata. El partido se va a jugar a partido único. El partido de desempate, para definir esto, se va a jugar a partido único. Y en caso de empate va a haber penales en forma directa, es decir, no va a haber prórroga. Y ahí se definiría quién de los dos acompaña a Arsenal a la B Nacional. Espero que hayan disfrutado del programa. Yo la verdad que disfruté mucho hacerlo. Y disfruté mucho estar acá. Y nos vemos en un próximo programa. Saludos.